Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Esta tarde nos convoca la conferencia del doctor Enrique Bacigalupo sobre nuevas tendencias en el sistema dogmático de la teoría del delito. Esta conferencia, que ha sido organizada por el Instituto de Estudios Judiciales, cuenta con la presencia del doctor Julio Contegrán, Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, la doctora María del Carmen Batani, ministra del Supremo Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego y presidenta de la Junta de Cortes, y la doctora Zulita Fellini. A continuación, para dar inicio a esta jornada, vamos a escuchar las palabras del ministro de la Corte, el doctor Sergio Torres. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, es un gusto saludarlos. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de Julio Contegrán, Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, de María del Carmen Batani, jueza del Tribunal Superior de Justicia de Tierra del Fuego. Agradecer a la doctora Hilda Kogan por el esfuerzo en la organización de esta conferencia junto con todo el personal del Instituto. Como director del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, quiero darle a todos la bienvenida. Esta pandemia nos ha presentado, nos presenta y nos presentará seguramente múltiples desafíos en el plano laboral y por supuesto también en el plano académico. Sin embargo, estas nuevas formas de comunicación que han ido surgiendo, la verdad que nos permiten hoy participar de esta conferencia del doctor Enrique Bacigalupo, un referente ineludible del derecho penal contemporáneo, a través de las distintas plataformas que integran la estructura comunicacional del Instituto de Estudios Judiciales. A todos los que están presentes por los distintos mecanismos de comunicación, a todos, bienvenidos y muchas gracias. Le doy la palabra al doctor Roberto Daniel Martínez Astorino. Muchas gracias. Muy bien, como decía el doctor Torres, a continuación vamos a escuchar al doctor Daniel Martínez Astorino, quien es titular de la Secretaría Penal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Buenas tardes a todos y a todas, y es un honor presentar al doctor Enrique Bacigalupo, quien nos va a ilustrar en esta conferencia, y voy a dar algunos datos de su extenso currículum, solamente para que valga como presentación. El doctor Bacigalupo es catedrático de Derecho Penal, director del Seminario de Derecho Penal del Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset, magistrado emérito del Tribunal Supremo del Reino de España. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor honorario de la Universidad del Externado de Colombia y de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de San Miguel, Arequipa, por la Universidad de la Aconcagua, Mendoza, por la Universidad de la Escuela Libre de Derecho, San José de Costa Rica, por la Universidad Nacional de Cuyo, por la Universidad de Chile, por la Universidad de la Cuenca del Plata y por la Universidad de la República del Uruguay. Es director académico y miembro pleno de la Academia de Intercambio y Estudios Judiciales. Ha obtenido premios por su tesis doctoral sobre delitos impropios de omisión, el premio Florencio Varela de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el premio Enrique Gali por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. También ha tenido distinciones y condecoraciones académicas y judiciales, como la Medalla del Tribunal Constitucional en premio de las actividades relevantes al servicio del Tribunal Constitucional, la Medalla de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Medalla de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia. Es miembro de honor de la Asociación Hispano-Alemana de Juristas, la distinción académica extraordinaria por ser personalidad eminente en el campo jurídico penal de la Universidad Nacional de Córdoba, gran oficial de la Orden de la Democracia Simón Bolívar, Gran Cruz de la Academia Colombiana de la Abogacía,
Cruz Federal de Mérito Primera Clase de la República Federal de Alemania y académico correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les hacemos saber a los asistentes que pueden realizar preguntas en el chat de la transmisión del canal de la Suprema Corte de Buenos Aires para luego evaluarlas en la parte final luego de la exposición. Muchas gracias. Muy bien, entonces, como decía el doctor, vamos a continuar con las palabras y vamos a dar inicio a la conferencia del doctor Bacigalupo. Doctor, cuando quiera. Muchísimas gracias. Agradezco profundamente la invitación de la que he sido objeto, en parte muy especial a la doctora Hilda Kogan, pero también a todo el Instituto de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por la presentación al doctor Martínez Astorino, y voy a intentar en el tiempo razonable exponer mi punto de vista sobre las perspectivas de la discusión en torno a los conceptos del sistema de la teoría del delito. Quiero aclarar inicialmente que pareciera que referirse a la teoría del delito y a los problemas del sistema de la teoría del delito es una cuestión académica y fundamentalmente dogmática y filosófica. Sin embargo, yo quiero resaltar el aspecto práctico que tiene la teoría del delito. Es decir, que realmente es un instrumento de carácter conceptual que permite una aplicación racional de la ley penal a casos concretos. La única manera de verificar la verdadera consistencia de los elementos que dan lugar al sistema de la teoría del delito es precisamente su seguridad en cuanto a los resultados que su aplicación puede derivar en la práctica. En ese sentido, yo creo que es muy importante tener en cuenta que la teoría del delito es un sistema conceptual, pero además de un sistema conceptual, es un sistema que establece un orden, el orden en el cual deben ser planteadas las cuestiones que genera la aplicación de la ley penal a casos concretos. Y en ese sentido, su finalidad consiste en excluir naturalmente la arbitrariedad y garantizar la seguridad. La seguridad en las resoluciones que se llevan a cabo. Es importante, me parece, también poner de manifiesto, porque este es un tema que siempre ha quedado en discusión en Argentina y en todos los países de habla hispana, porque en realidad el sistema de la teoría del delito del cual estoy hablando es un sistema dominante en Argentina, en España y en el resto de Latinoamérica. Pero lo que quería poner de manifiesto es que la teoría del delito en verdad no se deduce de la ley. La teoría del delito se adapta precisamente a la ley y tiene un sistema de conceptos que garantizan un orden determinado, y ese orden determinado es igual en el orden jurídico de donde proviene la teoría del delito, en el orden jurídico alemán, que en el orden jurídico argentino o en el orden jurídico de cualquier país que tenga un código penal de la estructura que conocemos en Europa y en América. Repito que su finalidad es excluir la arbitrariedad y la causalidad. Y la casualidad, no la causalidad, la casualidad. El sistema moderno que nosotros tenemos es el sistema que actualmente domina en Argentina, en España y en Latinoamérica, y proviene de la recepción del modelo de teoría del delito de la ciencia del derecho penal alemana. Precisamente en 1881, Franz von Liszt desarrolló en primer término una estructura que todavía tiene
actualidad en el sentido de que por primera vez se estableció que la teoría del delito se estructuraría en torno a los conceptos de acción, antijuricidad y culpabilidad. No menciono la tipicidad precisamente porque en 1881 todavía la tipicidad no había sido introducida en el conjunto de conceptos del sistema de la teoría del delito. Lo cierto es que esta teoría del delito de 1881 de Franz von Liszt tuvo una importancia decisiva no solamente en Europa, donde en unos países tiene más importancia que en otros. Por ejemplo, tiene mucha más importancia en Italia que en Francia, donde la estructura de la teoría del delito alemana no tiene la misma aceptación que tiene en el resto de los países que he mencionado. Pero lo cierto es que la recepción de ese sistema es consecuencia de la traducción que hicieron en 1917 del libro de von Liszt, Jiménez de Azúa y Saldaña. En realidad, a esto siguió una adaptación de la teoría del delito alemana de von Liszt, que estaba elaborada, como dije antes, sobre el Código Penal alemán de 1871, una adaptación que Jiménez de Azúa presentó en 1931 y que además tiene un valor, en esa adaptación se demuestra que la teoría del delito tiene un valor práctico independiente del orden jurídico que le dio su origen. En Argentina, la recepción fue básicamente obra de la notable tarea realizada por dos grandes juristas que fueron Sebastián Soler y Ricardo Núñez. Ellos son en realidad pioneros en esta materia porque el libro de Sebastián Soler sobre el derecho penal argentino, la parte general, es la primera parte general que se escribe en castellano adoptando el sistema de la teoría del delito alemana. Pero, claro, junto con la recepción y junto con la adaptación, se generó la idea de que en realidad la teoría del delito tendría cierta inmovilidad, es decir, no tendría posibilidades de cambio, porque esto es consecuencia de haber considerado que la teoría del delito se deducía de la ley, cuando en realidad es una teoría que racionaliza el sistema de la ley, lo profundiza y lo racionaliza. Lo cierto es que en sus orígenes el sistema de von Liszt es un sistema que consideraba que los hechos del hombre y sobre todo el hecho delictivo consistía en una modificación del mundo exterior. Una modificación del mundo exterior que se producía a través de un mecanismo de carácter causal y que era consecuentemente similar a cualquier otra modificación que ocurriera en el mundo exterior. Esto tenía tuvo en su momento una importancia notable y las opiniones fueron muy favorables a este punto de vista, pero paralelamente se iba desarrollando en la filosofía, sobre todo, la idea de que hay que distinguir con toda claridad lo que son los hechos de la naturaleza de los hechos del hombre. Los hechos de la naturaleza son hechos que no tienen ningún sentido dentro de la vida social, tienen consecuencias naturalmente prácticas, la lluvia, la nieve, etcétera, tienen consecuencias prácticas, pero no tienen consecuencias en el sentido de la significación que esos hechos tienen para el sistema social. Y por eso se fue generando la necesidad cada vez más de distinguir entre lo que eran los hechos de la naturaleza y los hechos que son propios de la vida social como hechos del hombre. La cuestión estuvo también vinculada a la teoría de la pena
de la cual partía von List. Von List partía de una teoría de la pena preventiva especial, es decir, la ley penal tenía como finalidad la de impedir la reincidencia del autor del delito. En este sentido, es una tendencia que se ha manifestado después en diversas versiones, inclusive bastante distintas de la propia von List. Y nos encontramos con que en ese esquema de cómo impedir la reincidencia del autor del delito, von List excluía totalmente que el autor hubiera tenido que conocer la antijuricidad del hecho que había cometido. Es decir, era imposible hablar de un error que recayera sobre el conocimiento del derecho. Esta fue una cuestión polémica porque ya en 1930 discípulos de von List empezaron a entender que no solo la modificación del mundo exterior era un elemento del delito, sino que también lo era el conocimiento de la realización del tipo del delito. En este sentido se puede ver la obra de von Hipper, que fue traducida también al italiano y que es conocida a través de esa traducción en nuestro medio cultural. Una serie de autores, entre otros autores también conocidos en Argentina como Metzger, también opinaban exactamente lo mismo, que no alcanzaba con conocer la modificación del mundo exterior, sino que además era necesario tener un conocimiento del significado que esta modificación del mundo exterior tenía dentro del sistema jurídico. La consecuencia es que si tenemos que distinguir con claridad un hecho antijurídico de un suceso natural, evidentemente la antijuricidad se convierte entonces en un concepto personal. Y ahí aparece entonces alrededor de 1930 y tantos el concepto personal de ilícito, que fue expresamente diseñado por Hans Belsen en 1939. Es decir, era necesario que la ilicitud fuera algo distinto de una lluvia, de una nevada o de cualquier otro suceso de carácter natural que pudiera ocurrir. Por lo tanto, no se podía entender desde un punto de vista puramente causal. La pregunta que me parece a mí interesante formular en la actualidad es cómo se fundamentó la reforma de la teoría del delito basada en un concepto personal de lo ilícito. Y me parece que es importante plantear esta cuestión en la actualidad porque cuando algunos autores propusimos explicar el derecho penal argentino a través de la teoría finalista de la acción, se nos trató de una manera bastante dura, diciendo que esto no era posible, que el sistema que proponíamos era ajeno a la ley penal. Y en realidad era tan ajeno a la ley penal como era el otro sistema, porque naturalmente el sistema de von List que se adaptó al derecho penal argentino por Sebastián Soler no provenía de una exclusiva interpretación del derecho penal argentino. Belsen, que también era catedrático de filosofía del derecho y en realidad su instituto era el Instituto de Filosofía del Derecho de la Universidad de Bonn, el último de los institutos que él dirigió, se refirió entonces o buscó fundamentos en la teoría, una teoría muy importante en su época, que es la ética de Nicolai Hartmann, que es de 1925. La ética de Nicolai Hartmann sirvió a Belsen porque la ley Nicolai Hartmann establecía que la distinción entre la determinación del hecho por el valor y la realización mediante determinados comportamientos humanos
tenía una vinculación que llamó teleología de los valores. Es decir, había una determinación por el valor que era un tipo de determinación de la realidad. Es decir, que los valores llegaban a la realidad a través de la realización de una persona que naturalmente ponía en marcha una determinación primaria, que era la determinación que le generaba el valor, y una determinación secundaria, que era la realización del fin, para lo cual se servía de la dirección de la causalidad. Sobre esta base, Belsel elaboró un sistema que yo creo que actualmente es dominante, porque ocurrió que, siendo muy discutido en sus inicios, el sistema de Belsel se independizó de los fundamentos filosóficos que Belsel sostenía y fue adoptado por Ježek en Alemania, fue adoptado luego por autores argentinos como Zaffaroni, como yo mismo, como Righi, que pensamos que es posible explicar el derecho argentino a través del sistema de la teoría finalista de la acción. Porque, hay que subrayarlo, Belsel consideró que la distinción en tres categorías en la teoría del delito, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, eran el progreso dogmático más importante que habían logrado las generaciones que lo precedían. Por lo tanto, tomó el concepto de determinación primaria de Hartmann, que le sirvió para fundamentar que el dolo era un elemento de la tipicidad y por lo tanto era el elemento que daba el carácter personal a la ilicitud que se consideraba necesario para diferenciar los hechos del derecho penal, los comportamientos que el derecho penal tiene en cuenta con respecto a los hechos de la naturaleza. Pero esta determinación a través de los valores y de la causalidad de los hechos que tienen lugar o que dan lugar a la intervención del derecho penal se basan entonces en una distinción clara. Por un lado está la distinción, es decir, el concepto de dolo, que es el concepto por el cual el autor fija una finalidad y esa finalidad la persigue a través del dominio que tiene de la causalidad, y por otro lado la conciencia de la antijuricidad. De tal forma que el dolo es un dolo sin conciencia de la antijuricidad, o era un dolo sin conciencia de la antijuricidad, y la conciencia de la antijuricidad era un elemento fundamental de la teoría de la culpabilidad, porque la culpabilidad se basaba en la posibilidad que había tenido el autor de obrar de otra manera, es decir, de obrar de acuerdo a derecho. Y para poder obrar de acuerdo a derecho necesitaba tener una conciencia al menos potencial de la antijuricidad. La consecuencia de todo esto es que en medio de una inmensa discusión que tuvo lugar en los años 20 y 30, en Alemania el error inevitable sobre la antijuricidad se convirtió en una causa que excluye la culpabilidad. Por lo tanto, conocimiento de los elementos del tipo por un lado y conciencia de la antijuricidad por otro constituyen la base del sistema personal de la ilicitud que presentó en primer lugar Belsel y que después fue adoptado por otros autores, inclusive fuera de Alemania. Petiol en Italia, los autores argentinos que seguimos la teoría finalista de la acción, otros autores también latinoamericanos que siguen la teoría finalista de la acción. Actualmente, sin embargo, hay una situación que pone en duda precisamente esta distinción básica en la que Belsel fundó su sistema. Es decir, la distinción entre conocimiento de los elementos del tipo y conciencia de la antijuricidad. Y esto
como suele ocurrir, es consecuencia de la obra de uno de sus principales discípulos, que es Günther Jacobs, un autor que con los años sigue siendo de todos modos uno de los impulsores de revisiones más profundas que se puedan imaginar en materia de dogmática penal, lo cual no significa que a veces esté equivocado o que algunos puedan creer que está equivocado. Significa simplemente que pone en tela de juicio gran parte de lo que se podría considerar establecido y discute los fundamentos de cada una de las instituciones de una manera permanente. Concretamente, Jacobs lo que ha planteado en el año 2020 en un trabajo que realizó sobre el concepto de dolo, se llama Crítica del concepto de dolo, que no está traducido todavía, dice que la distinción entre elementos del tipo y de lo injusto y la conciencia de la antijuricidad es verdaderamente imposible. Verdaderamente imposible porque voy a citar textualmente la parte del texto que yo he traducido. Si todos los elementos del tipo son elementos normativos, de tal manera que el conocimiento de la ajenidad de la cosa objeto del hurto ya es conocimiento de la antijuricidad del apoderamiento, y el conocimiento de la vida de otra persona ya supone que el autor del homicidio impide a otro la realización de su derecho a la vida, es evidente que la distinción entre dolo del tipo y conciencia de la antijuricidad queda excluida. Esto suena como una afirmación hecha en el año 2020, pero tiene sus antecedentes, y tiene sus antecedentes que se pueden alcanzar inclusive más de un siglo antes de que se formulara la crítica de Jacobs. Porque Max Ernst Mayr, que es el que elaboró la teoría de los elementos normativos del tipo en el año 1915, dice que los elementos normativos del tipo son impropios elementos del tipo, pero propios elementos de la antijuricidad. Con esta definición de los elementos normativos del tipo, evidentemente da pie a que Jacobs pueda formular la crítica que ha formulado ahora, es decir, es imposible distinguir los conocimientos de los elementos del tipo del conocimiento potencial, al menos, de la antijuricidad. Y entonces llega actualmente a una definición de dolo que es claramente diferente de la definición de dolo que podía haber dado Welser. Dice concretamente, cito textualmente, dolo es el conocimiento del juicio negativo general de la propia conducta. Ese juicio negativo general no es un juicio jurídico en el sentido técnico, sino que es el juicio que la generalidad tiene sobre el significado de la conducta. Esta afirmación, esta definición del dolo que aparece en esta pequeña monografía dedicada a la crítica del concepto de dolo por parte de Jacobs, me parece a mí que tiene consecuencias, o que de aceptarse va a tener consecuencias importantes con respecto al resto del sistema. Porque evidentemente este conocimiento del juicio negativo general o de la generalidad sobre la conducta, del significado de la conducta, es la conciencia de la antijuricidad, o lo que se entendía por conciencia de la antijuricidad tradicionalmente. Pero si la conciencia de la antijuricidad pasa a ser un elemento del dolo, con estas variantes con respecto al punto inicial de Welser, la pregunta es qué queda para la culpabilidad, porque la culpabilidad precisamente se basaba
en la capacidad de culpabilidad, normalmente conocida también como imputabilidad, y la conciencia, al menos potencial, de la antijuricidad. Si la conciencia de la antijuricidad es un elemento que tiene que estar recogido también en el concepto de dolo, ya no puede ser un elemento de la culpabilidad como un elemento autónomo, porque naturalmente se podría decir, bueno, siempre sigue siendo un elemento, un presupuesto de la culpabilidad, porque todos los elementos anteriores a la culpabilidad, la acción, la tipicidad y la antijuricidad son naturalmente presupuestos de la culpabilidad. No hay más culpabilidad que la culpabilidad por un hecho típico antijurídico. De manera que en la pregunta que actualmente genera la crítica que Jacobs hace al concepto de dolo es ¿qué va a ocurrir con la culpabilidad? ¿A qué va a quedar reducida la culpabilidad? Yo creo que todos ustedes recordarán que una de las críticas que se hizo a los partidarios de la teoría de la acción finalista era que la teoría de la acción finalista vaciaba de contenido a la culpabilidad, porque al quitar el dolo de la culpabilidad ya no quedaba nada más. Sin embargo, esto se vio que era realmente equivocado, porque en primer lugar habría que preguntarse por qué razón la culpabilidad tenía que tener el dolo sin más, y esto no estaba claro. Pero lo cierto es que uno se pregunta si también se quita la conciencia de la antijuricidad, y la conciencia de la antijuricidad forma parte del dolo porque es lo que da sentido al dolo, lo que da sentido al comportamiento desde el punto de vista subjetivo, entonces solo queda para la culpabilidad lo que actualmente llamamos capacidad de culpabilidad y que se suele designar como imputabilidad. Si esto es así, la situación que se presenta para la teoría del delito del futuro, aceptando la crítica de Jacobs, no son pocos. Habrá que reelaborar probablemente la categoría de la culpabilidad. De todos modos, la teoría de la imputabilidad proviene de la teoría de la imputación del siglo XIX. Y la teoría de la imputación del siglo XIX tenía una función aproximadamente cercana a la teoría de la imputación moderna, porque la diferencia simplemente está en que la teoría de la imputación del siglo XIX decía que la imputación era un juicio por el cual se determinaba que existía o que el autor era autor de una acción, y eso significaba que no había estado sujeto a una fuerza física irresistible, que no había estado sujeto a coacción, que no había estado sujeto a otras circunstancias como la enfermedad mental, etcétera, que determinaban que el hecho no tuviera o no pudiera tener la significación social que se le otorga al delito. Si se me permite un excursus sobre la cuestión del dolo, una cuestión, digamos, que podríamos agregar dentro del contexto de mi intervención, es que Jacobs se refiere también en esta nueva programática al dolo de la omisión. Y la verdad es que me cuesta trabajo no hacer este excursus sobre el dolo de la omisión, porque precisamente yo escribí mi tesis doctoral sobre delitos impropios de omisión en Bonn, y en Bonn tenía la posibilidad, en esa época Jacobs era asistente de Welzel, y tenía la posibilidad de hablar con él y con otros asistentes de Welzel sobre mi tesis que estaba en ese momento redactando, y que yo creía en aquel momento que evidentemente la idea que postulaba Armin Kaufmann, según la cual
en la omisión no hay dolo, sino que simplemente hay un conocimiento de la verificación, mejor dicho, no conocimiento, sino una verificación de las circunstancias que generan el deber de actuar, y que ese era el dolo, se había fundamentado, decía Armin Kaufmann, en que el dolo se define como conocimiento y voluntad, y por lo tanto decía, no puede haber voluntad de acción en un delito de omisión, porque precisamente lo que falta es la acción y la voluntad de actuar. De manera que entonces se llegaba a la conclusión de que en los delitos de omisión había un casi dolo. Ahora, este punto de vista que al final a mí me convencieron y yo también terminé adoptándolo porque, claro, la presión científica era muy fuerte en Bonn como para decir, bueno, voy a proponer una teoría totalmente distinta. Me parece que es interesante que ahora Jacobs llega más o menos a la conclusión que me decía en aquellos años que no podía ser, que había que aceptar el punto de vista de Armin Kaufmann. Porque ahora Jacobs requiere para el dolo de la omisión, que admite que hay un dolo de la omisión, no un cuasi dolo como decía Armin Kaufmann, que el conocimiento del deber de actuar se trate de un garante en los delitos impropios de omisión o de un deber general en los delitos generales, de todos modos se requiere siempre este conocimiento del deber de actuar. El problema, como dije, va a estar en el ámbito de la culpabilidad. ¿Cómo se define ahora la culpabilidad? Welzel decía que la culpabilidad se basaba en el poder obrar de otra manera. El que había podido obrar de otra manera y había obrado antijurídicamente era culpable. Pero ahora Jacobs dice, no, la culpabilidad es infidelidad al derecho. Infidelidad al derecho. Es decir, que alguien actúa de una manera no adecuada al derecho, pero también de una manera que encierra la posibilidad de obrar de otra manera, pero de una forma casi de enemistad con el derecho. Esto da lugar a una teoría de la culpabilidad que tiene que distinguir en forma estricta entre el sentido de un comportamiento y los comportamientos de la naturaleza. No comportamientos humanos, sino los sucesos, mejor dicho, de la naturaleza. Es decir, por un lado, el sentido del comportamiento humano y por otro lado está directamente la naturaleza, que no tiene ningún sentido desde el punto de vista social, aunque pueda tener consecuencias, pero no tiene un sentido desde el punto de vista social. De esta forma, se llega a la conclusión de que en realidad la pena es una respuesta a un comportamiento determinado, que es una afirmación del autor que desconoce la validez de la norma. Y en ese sentido se puede hablar de una culpabilidad como infidelidad al derecho, porque el autor actúa de tal manera que pone en duda la validez de la norma. Y la pena como respuesta a un acto consentido de negar la validez de la norma, la pena en ese sentido debe ser una respuesta, como digo, pero una respuesta que también tiene un sentido. No es simplemente que lo encierran al autor del delito en una cárcel, sino que tiene un sentido, y ese sentido es precisamente el de ratificar la validez de la norma. Por lo tanto, la cuestión entre la afirmación contraria a la validez de la norma y la respuesta del orden jurídico por la validez de la norma se manifiesta en esta
visión que algunos autores han considerado como un concepto semiótico de la imputación. Por lo tanto, la conclusión a la que se llega es que cualquier conducta que sea explicable como un suceso natural, incluyendo la psicosis, los actos reflejos, la fuerza física irresistible, etc., no pueden nunca ser objeto de un juicio de culpabilidad, porque no son actos de infidelidad al derecho en la medida en que no tienen el sentido que requiere como presupuesto la pena, que es la puesta en duda de la validez de la norma. El acto al que responde la pena, por lo tanto, es un delito, y el delito, para que tenga el sentido que se requiere de puesta en duda de la validez de la norma, debe tener el conocimiento del juicio general sobre la propia conducta. Es decir, el autor debe haber actuado con dolo. Dejo de lado el problema de las imprudencias, es decir, de los delitos culposos, que todavía no ha sido tocado por esta discusión, pero que en cualquier momento tendrá que ser objeto naturalmente de un análisis profundo. En suma, yo creo que el cuestionamiento de la distinción del dolo y la conciencia de la antijuricidad tendrá necesariamente consecuencias en el sistema de la teoría del delito, sobre todo en el ámbito de la culpabilidad. A mí me parece que todavía no es claro cuáles han de ser esas consecuencias, pero creo que debemos comenzar a pensar en ellas. Por lo pronto, comencemos por aclarar la cuestión de si la distinción del dolo respecto de la conciencia de la antijuricidad es verdaderamente imposible. Esta es una cuestión que me parece que todavía puede ser objeto de discusiones, como casi todo lo que he dicho anteriormente. Pero creo que a partir del momento en que se dice que es imposible una distinción en la que se basa el sistema, es evidente que todo el sistema está puesto en tela de juicio. Y en ese sentido, creo que los problemas que puede generar estas visiones muy profundas que ha presentado Jacobs en el año 2020 tendrán sin ninguna duda consecuencias en el ámbito del sistema. Muchas gracias y espero que haya interesado mi intervención, y si no ha interesado, les pido disculpas. Muy bien, gracias, doctor. Si ahora le parece, el doctor Martínez Astorino le va a formular algunas preguntas que hayan surgido. Doctor. Doctor Bacigalupo, primera pregunta sobre este concepto de dolo y los avances de Jacobs. Usted anunció en alguna medida los problemas actuales, sobre todo respecto de la diferencia del conocimiento de los elementos del tipo objetivo, que formaban parte básicamente del dolo en la concepción finalista, y el tema de la conciencia de la antijuridicidad, que formaban parte de la culpabilidad. En la actualidad, ¿usted piensa que la postura de Jacobs puede verse superada cuando esta cuestión ya fue tratada suficientemente desde que Welzel dio su teoría hasta la actualidad por muchísimos autores, y todos han coincidido en que estos dos elementos deben mantenerse en este aspecto, superando, por ejemplo, la teoría del dolo y la teoría de la culpabilidad estricta y la teoría de la culpabilidad limitada? Sí, yo creo que lo que ocurre es que todos los conceptos del sistema de la teoría del delito y todos los conceptos dogmáticos son siempre conceptos provisorios, como demuestra la historia de la dogmática. Es decir, conceptos que eran tan sólidamente sostenidos en los años 30 fueron puestos en duda por Welzel de una manera radical, y sin embargo el hecho de que hubiera más de un siglo
o casi un siglo de opiniones favorables a los conceptos que Belsel discutía, finalmente se dieron. De manera que yo, en ese sentido, pienso como Popper que también en la ciencia del derecho los conocimientos son naturalmente conocimientos en el momento en que los consideramos. En cualquier momento son conocimientos provisorios y en cualquier momento pueden ser revisados. El problema es tener buenas razones para revisarlo. Y ahí es donde se da la discusión. ¿Usted considera que las razones expuestas por Jacobs son buenas razones? En la medida de que... Yo considero que es necesario discutirlas. He querido hacer en esta exposición un relato de la situación actual de la teoría del delito como consecuencia de nuevos conocimientos que se han lanzado a la discusión hace muy poco, porque el trabajo de Jacobs al que me he referido es un trabajo del año 2020, como dije varias veces, y por lo tanto todavía no ha tenido, está en discusión y todavía no ha tenido respuestas en el sentido de que demuestren su insostenibilidad. ¿Usted ve, doctor, en la concepción de la culpabilidad como enemistad del derecho, algún tipo de ensamble con la postura de Jacobs del derecho penal del enemigo? Bueno, yo creo que la tendencia del derecho penal del enemigo no es la parte más afortunada de las teorías de Jacobs. Pero de todos modos, es algo que en algún momento también habrá que discutir con un poco más de profundidad, sobre todo por el desarrollo que ha tenido uno de sus discípulos, Michael Pavlik. Pavlik, yo traduje un pequeño librito de Pavlik también, ha elaborado una crítica muy fuerte a toda la teoría del delito en toda su historia, inclusive a la teoría de la pena de Jacobs, es decir, a la teoría de la prevención general positiva, porque está en contra absolutamente de todas las teorías preventivas, pero ha publicado este libro como un libro en el cual trata de fundamentar precisamente el concepto de ilicitud del ciudadano. Por lo que yo creo que queda más o menos en el ambiente la idea de que él parte de la base de que hay ciudadanos y enemigos. Y entonces su derecho penal, el concepto de ilícito penal que él propone es el concepto de ilícito penal propio del ciudadano, no del enemigo. No lo dice esto de ninguna manera, no lo dice de ninguna manera, ni se pronuncia sobre el derecho penal del enemigo. Pero a mí me da la sensación de que sería interesante ver hasta qué punto la tesis tan profunda que ha desarrollado Pavlik puede estar influida por esta distinción entre el ciudadano y el enemigo. Le transmito preguntas del público. Pablo Gómez pregunta: me gustaría saber qué opina el doctor Bacigalupo respecto de la tentativa inidónea. ¿Merece pena el autor? Yo soy de los que piensan que la tentativa inidónea debe ser punible. Perfecto. Verónica Pérez pregunta su opinión sobre la teoría de la profesora Pupe y el concepto de peligro del dolo. Bueno, es un desarrollo muy, muy elaborado. En cierto sentido es posible sostener esa tesis porque uno retrotrae el problema más que a lo que se ha producido, más bien al peligro de que se produzca. En un cierto sentido, la jurisprudencia
del Tribunal Supremo de España ha establecido también la importancia del conocimiento de la peligrosidad de la acción como elemento del dolo. Hay un caso se conoce como el caso del aceite de colza, que es un aceite envenenado que mató muchísimas personas, en fin, y en el que el Tribunal Supremo definió su punto de vista de la siguiente manera, diciendo que el dolo es el conocimiento del peligro concreto de realización del tipo penal. Y en ese sentido yo creo que se ha encaminado en una línea muy clara sobre el concepto de dolo y que tiene también consecuencias en la forma de dolo, especialmente en el dolo eventual. Una pregunta, la teoría del dolo que introduce Jacobs en el 2020, ¿no le parece que limita los elementos del tipo objetivo a los elementos normativos y, por ejemplo, no se plantea nada sobre otros elementos como, por ejemplo, los elementos negativos? Bueno, la teoría de los elementos negativos es una teoría que solamente han seguido algunos autores en España para combatir la teoría estricta de la culpabilidad. En Alemania no tiene ninguna trascendencia actualmente. Pero lo cierto es que... ¿me puedes repetir, por favor, la primera parte de la pregunta? No, yo más que nada me refería no a los elementos negativos no de la teoría negativa, los elementos negativos del tipo, sino los elementos negativos a la par que los elementos descriptivos, los elementos normativos. O sea, el concepto de Jacob remite solamente a los elementos normativos y, por ejemplo, el conocimiento de un elemento negativo. O sea, ya lo tengo claro, porque en realidad lo que Jacob piensa es que todos los elementos son elementos normativos o de alguna manera impregnados normativamente, de tal forma que eso es lo que hace imposible separar el conocimiento de los elementos descriptivos del tipo de los elementos, del conocimiento de los elementos normativos, y por lo tanto impide la distinción entre dolo y conciencia de la antijuricidad. Le transmito otra pregunta. ¿Existe alguna crítica actual y directa después de 2020 al replanteo propuesto por Jacobs que fuera objeto de alguna publicación? Debo confesar que yo no lo conozco todavía. Si existe, todavía no lo conozco. Es decir, por eso adelanté en algún momento que, de acuerdo al el estado de mis informaciones, no hay una reacción todavía como para avanzar en la discusión. Le transmito otra pregunta del público. Luciano Leli pregunta si que no haya en la actualidad nuevos sistemas filosóficos completos no implica que la teoría del delito también tambalee. Podría ser, pero es una pregunta que necesitaría de un seminario previo para poder responderla totalmente. Yo estaba pensando en ello, justamente. De todos modos, si me permite dos palabras, Jacobs en su crítica del concepto de dolo contrapone constantemente el pensamiento de Hegel con el pensamiento de Feuerbach. Hegel, digamos, como el gran sistema total de la filosofía, ¿no? Perfecto. Otra pregunta. Joaquín Parentes pregunta: ¿qué opinión le merece la tendencia legislativa tendiente a crear delitos que protegen bienes jurídicos abstractos? Bueno, yo, si se me permite la heterodoxia, creo que todos los bienes jurídicos son en principio abstractos. Conceptualmente son todos abstractos. Pero yo creo que la pregunta se refiere, si uno la entiende bien y de buena fe, se refiere a situaciones que no son, digamos, apreciables directamente en la vida social, sino que tienen que ver con determinados valores que no son valores, digamos, que no tienen objeto de
de la lesión por parte del autor. Y en ese sentido, aquí se abre una discusión también muy amplia sobre los límites del legislador frente a los bienes jurídicos. Yo creo que la cuestión de los bienes jurídicos ha sido siempre tratada de una manera demasiado generosa con la teoría de los bienes jurídicos, porque von List pensaba, como creador de la teoría de los bienes jurídicos, o uno de los creadores de la teoría de los bienes jurídicos, más que creador, porque la creación es en realidad de Birnbaum en los años 30 de 1800, ¿no? Pero von List pensaba que los bienes jurídicos ya estaban en la sociedad y que todos tenían una cierta identificación clara y que el legislador solo tenía que receptarlos y a las lesiones que se produjeran a esos bienes jurídicos aplicarles una pena. Ahí se notaba mucho la influencia de Jhering en el pensamiento de von List. Pero mi punto de vista, y que estoy dispuesto a discutirlo si hace falta, mi punto de vista es que el legislador es el que crea los bienes jurídicos. El legislador, cuando dice que es un bien jurídico determinadas circunstancias, ya creó un bien jurídico, porque cuando aplica la pena a ciertos hechos, ha creado un bien jurídico que es el bien jurídico que protege la norma que ha dictado. Por lo tanto, para mi punto de vista, o desde mi punto de vista, los bienes jurídicos son creación del legislador. Cuando el legislador habla de el bien jurídico que protege con los delitos de falsedad documental, por ejemplo, está creando un bien jurídico que no tiene, digamos, materialidad. Y este ejemplo que he puesto con respecto a la falsedad documental es un ejemplo de Binding, no es original mío. Y en ese sentido yo creo que la tesis que se sostuvo insistentemente en Italia, según la cual la teoría, el bien jurídico era el límite de las posibilidades constitucionales del legislador, tesis de Brícola, me parece que tiene el inconveniente de que la teoría del bien jurídico no ha receptado suficientemente la importancia del aspecto creativo que tiene el legislador en esta materia. Perfecto. Luis Felipe de Filito le pregunta que si bien mencionó que no iba a ingresar en los delitos imprudentes, siguiendo la tesis de Jacobs, para usted, ¿desaparece la denominada culpa con representación o culpa consciente? No, yo creo que la culpa con representación me parece que es un concepto que se va a mantener. No desaparece. Tiene muchísimos años, conceptualmente, ¿no? El usuario Sebastián Montagnoli pregunta ¿qué lugar ocuparía el fin de la pena en marco de la teoría de la pena propuesto por Jacobs? Bueno, esa es una cuestión que se viene discutiendo desde Feuerbach. Es decir, que se dice, bueno, la prevención general, como se basa en la intimidación de los sujetos en general, va a tener que necesariamente ir aumentando la gravedad de las penas. Eso no afecta a la teoría de la prevención general positiva de Jacobs, porque Jacobs lo único que dice es que la pena lo que debe es restaurar la validez de la norma vulnerada, y no dice que la pena tenga la función de intimidar a los posibles autores de delito, como sostenía Feuerbach. Otra pregunta de Morrel Otamendi: ¿cómo se conjugaría esta modificación dogmática en la culpabilidad de los foráneos, también esbozada por Jacobs? Bueno, eso ya forma parte de un desarrollo
que en este momento todavía no está, me parece, suficientemente aclarado. Perfecto. Bueno, no hay más preguntas por ahora del público. La verdad que ha sido muy rica su exposición, doctor, y las preguntas, ¿cómo las ha evaluado? Las preguntas son extraordinariamente interesantes. Lamento que no tengamos la oportunidad de debatir pregunta por pregunta en un seminario, porque demuestran un conocimiento dogmático de los que la formulan que es sumamente interesante. Perfecto. Pero podemos armar un seminario para ir contestando varias de esas preguntas, dado que la gran expectativa que ha tenido la posibilidad de que nos des este seminario, se ve que la gente sabía por qué tenía esa expectativa y sabía que se iba a encontrar con un expositor riquísimo en conocimientos y en darnos actualidades que no todos manejamos en estas órbitas. Así que muchísimas gracias, Enrique, y vos mismo dijiste que hacía falta otro seminario, así que te convocaremos dentro de muy poco tiempo. Muchísimas gracias a todos por haber participado, y le dejo el cierre al doctor Sergio Torres, por favor. Antes le hacemos llegar un especial saludo al doctor Bacigalupo, del profesor Edgardo Dona de la Universidad de Buenos Aires. Gran amigo, gran amigo, gran amigo. Por favor, si le pueden retribuir el saludo de mi parte, con un abrazo muy fuerte y siempre con ganas de verlo, porque charlar un rato con Dona es aprender mucho. Muy bien, y como decía recién la doctora Hilda Kogan, para cerrar la actividad de esta tarde vamos a escuchar al doctor Sergio Torres. Bueno, solo para agradecerle al doctor Bacigalupo por su conferencia, su generosidad, su claridad expositiva. La verdad que todos nos vamos más sabios que hace un rato cuando llegábamos. Así que solo agradecerle nuevamente a todos, a todas, por estar aquí. Los números del instituto son números multitudinarios en cuanto a las personas que participaron por las distintas plataformas de esta actividad, lo cual demuestra, tal como dijo Hilda, un profundo interés de todos los funcionarios, magistrados y magistradas que integran el Poder Judicial y el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires. Así que desde ya, doctor Bacigalupo, muchas gracias. Para nosotros ha sido un honor contar con su conferencia y, por supuesto, ya lo dejamos convocado, invitado para seguir en otras actividades. No se va a librar tan fácil de nosotros, así que solo palabras de agradecimiento por su generosidad. Y les mando un saludo muy afectuoso a todos, a todas. Gracias al doctor Martínez Astorino por tan importante colaboración en la coordinación de toda esta actividad. Y le deseamos a todos, de parte del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, que tengan todos una muy linda tarde y les agradecemos mucho y hasta pronto. Nos volvemos a ver. Muchas gracias. Si me deja 2 palabras de agradecimiento, quiero decirle que en realidad el agradecido soy yo, porque la posibilidad de hablar con tantos juristas argentinos siempre es muy enriquecedora, porque siempre se encuentran ideas muy interesantes, y en este caso también las ha habido, de manera que permítanme que les agradezca profundamente y que les reitere que estoy a su entera disposición, con los inconvenientes que tienen los horarios, pero bueno, este es un punto que no ha podido resolver la tecnología todavía. Muchísimas gracias y un afectuoso abrazo para todos, y especialmente para Hilda Kogan, que es la que ha tenido la gentileza de invitarme en primer lugar.